Gloria al Señor. Les damos a todos una muy cordial y sincera bienvenida a la casa del Señor. Nuestros miembros, nuestros amigos en Cristo, estamos tan felices de compartir con ustedes una palabra muy especial que el Señor nos dio durante esta semana. Creemos que va a ser de gran bendición. Usualmente tenemos en esta cabida de hoy, el 10 de agosto, el plan para presentar el tema de la hermana White, el don de la profecía. Como sabemos, estamos todos ahorita en medio de esta serie de 28 temas de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Por ejemplo, las últimas semanas hemos hablado sobre la unidad en el cuerpo de Cristo. Los que no estuvieron aquí para ese hermoso tema, todos los temas se pueden ver en línea en morinosda.org. Más banal, nos dice Messages, y ahí pueden ver todos los temas. También los temas tienen su correspondiente PDF o PowerPoint para poder descargarlo y poderlo compartir con personas. Luego hablamos sobre lo que es la Santa Cena del Señor, y luego el pastor Bell con nosotros la semana pasada habló sobre dones espirituales. El tema del don de la profecía va a estar listo el lunes. Lo voy a estar grabando mañana domingo por Zoom y va a estar disponible en el sitio de web de la iglesia, morinosda.org. Dios esta semana me puso un mensaje muy fuerte, muy especial, y por lo tanto vamos a hacer esa grabación. Va a estar en correspondencia con todas las semanas como tiene que ir, pero va a estar listo y a su disposición el lunes de esta semana. Igual como la campaña que tuve hace un par de semanas, también por Zoom, llamada The Return of Elijah en returnofelijah.com. Algunos de ustedes estuvieron ahí. Sabemos que fueron 7 noches de gran bendición sobre preparando el camino para el eterno, restaurando la verdad en la cara de la apostasía, cómo procurar una bendición delante de una maldición, cómo ser despertado del espíritu pasivo de Ahab o Acab, y cómo desenmascarar el espíritu seductivo de Jezabel, cómo romper el yugo de Baal en la vida de alguien y cómo redimir la familia en los últimos días. Fueron 7 noches, tuvimos muchas personas que estuvieron ahí, fue de gran bendición, y pueden verlos de nuevo en returnofelijah.com. Hemos estado muy ocupados también en Loma Linda Broadcasting Network. Hemos grabado más de 70 sermones en el estudio y pedimos sus oraciones para que este mensaje de los 3 ángeles angélicos, estos mensajes vaguen por todo el mundo. Hoy tenemos un tema muy especial, creo que le va a bendecir grandemente. El mensaje que Dios me dio esta semana para el pueblo de Dios. Una cordial bienvenida a todos los que nos ven en línea. Dios les bendiga en forma muy especial. Gracias siempre a los ministerios de la hermana Helen, ministerios del hermano Jesse, por hacer que todos estos servicios sean grabados y memorializados siempre en nuestro canal de la iglesia y por YouTube. Esta mañana el tema lleva por título La simiente divina que permanece. Si yo tuviera que predicar un último sermón, si tú tuvieras que escuchar un último sermón, este sería el sermón que yo predicaría, que me ha afectado en mi vida y espero que también en la tuya. La Biblia simplemente dice, como lo leyó la hermana María Carmen esta mañana, Primera de Juan capítulo 3 versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Dios no peca. Todo aquel que peca no permanece en Dios. Y si no permanece en Dios, no ha visto a Dios. Y si no permanece en Dios, no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él o en ella. Y no puede pecar.
¿Cuántos decimos amén? Y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Padre Celestial, revélanos tu verdad esta mañana. Envíanos tu Santo Espíritu en forma copiosa. Echa fuera pensamientos que no deben de estar en la mente ahorita. Baja nuestro corazón de la altivez y como niños deseosos de recibir la palabra, la leche tuya, nútrenos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gente dirá, el día más importante de mi vida fue cuando conocí a mi esposa. Otro dirá, bueno, quizás el día más importante de mi vida fue cuando nacieron mis hijos. Quizás cuando me gradué después de estudiar tanto y por fin me dieron la graduación. Quizás hasta algunos dirán, el día más importante fue el día que nací. Pues obvio, si no hubiera nacido, pues no hubiera hecho nada. Algunos dirán, el día más importante es el último día, cuando ya estás en tu lecho de muerte y estás estando a cuentas con Dios y con tus seres amados. Pero hay un día más importante que el día de tu nacimiento. Hay un día más importante que el día de tu graduación o tu matrimonio. Hay un día más importante aún que el día de tu muerte. Cristo dijo que el día más importante de tu vida. San Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo al gran profesor de Israel, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5 le dijo otra vez a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El día más importante de tu vida es el día en que tú naciste de nuevo. El día en que tú naciste de nuevo es más importante que el día que naciste, porque el día que naciste te asegura que vas a tener muerte eterna, porque la paga del pecado es muerte. El día que naciste es más importante aún que el último día de tu vida, porque ya sabes que todo ya está bien con Dios, y aún más importante que el día de tu resurrección. Porque ese día en que tú naciste de nuevo te asegura resurrección. Te asegura estar bien con Dios. Cristo dijo, os es necesario. Es implícito. Tienes que haber nacido de nuevo. Porque si no naces otra vez, no puedes ni ver y no puedes entrar en lo que Dios tiene preparado para ti en esta tierra y en la venidera. Porque oramos, venga tu reino a mi circunstancia, en mi trabajo, en mi corazón, en mi casa. El reino de Dios comienza aquí abajo. El reino de Dios está Cristo en vosotros. El reino está aquí. Arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios está cerca, está aquí. Pero no solamente no es ver el reino de Dios. Tú puedes verlo. Puedes tú ver el reino de Dios en medio de tanta oscuridad. Puedes tú ver el reino de Dios en tu trabajo, con tus familiares. Puedes ver tú el reino de Dios en las noticias. Porque aunque hay malas noticias, estamos viendo que cada noticia que se avecina nos va diciendo que Cristo viene prontamente. Cuando hablamos sobre el renacimiento, tenemos que entender qué es lo que nace. Porque Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que un hombre se regrese al vientre de su mamá? Él lo vio en forma física. Pero Cristo hablaba de una forma espiritual. Para esto hay que entender cómo es que nosotros estamos compuestos.
Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dios quiere hacer una obra de santificación en ti. Y cuando dice por completo, habla de tres partes. Número uno, que todo vuestro ser, tú eres un ser, un compuesto de tres. Y te lo determina. Tu espíritu. Dios quiere santificar tu espíritu. Y tu alma. Dios quiere santificar tu alma. Y tu cuerpo. Dios quiere santificar tu cuerpo. Que estos tres elementos que componen un ser, un alma viva, que estos tres elementos sean guardados en forma irreprensible, sin tacha, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es aquel que os ha llamado. Porque si Dios te ha llamado, Él te va a capacitar para que tú puedas lograr lo que su palabra, que no regresa a Él vacía, va a ser por medio de ti. Y dice la Biblia que sean guardados irreprensibles porque el mismo Dios que os ha llamado es fiel, el cual tú no lo vas a hacer. Tú no te puedes guardar a ti mismo en tu cuerpo y alma y espíritu. Tú y yo somos como mi perrito Toy. Toy quiere salir al baño, se queda en la puerta y le toca esperar. Porque él no está hecho para abrir la puerta. Solamente pone ojitos y dice, y rasca la puerta. Nomás lo que podemos hacer es rascar en oración. Pero el que abre la puerta es el que más te ama. Es Dios. Él es el que lo hará. Entonces, entendiendo que somos un compuesto de tres: espíritu, alma y cuerpo. Entendemos que nuestro espíritu tiene que ver con el propósito, el significado de la vida. Tiene que ver dónde están estas emociones de amor. Este alma, que es un compuesto, es donde está nuestra voluntad, donde está lo que escogemos, donde se controla la mente, el subconsciente del cual emanan las creencias, es donde están las emociones, las memorias, donde emana la identidad. Y el cuerpo es lo que vemos, ¿verdad? Son los nervios, el cerebro, los organismos, son los cinco sentidos, las avenidas del alma. Y Dios quiere santificar las avenidas del alma, lo que tocas, lo que ves, lo que escuchas, donde vas, lo que sientes. Y también quiere santificar los afectos, los deseos, el manantial que te hace hacer lo que tú te identificas. Dios quiere tocarlo. Tenemos un espíritu. Vivimos en un cuerpo. Pero somos un alma, somos un ser viviente. Y Dios quiere afectar en forma radical tu cuerpo. Tu cuerpo te da a ti señales de lo que está ocurriendo adentro. Tu cuerpo, si es obeso, te está diciendo hay inflamación. Tu cuerpo, si hay músculo, está diciendo, has hecho ejercicio. Tu cuerpo, si hay varices, está diciendo, hay falta de circulación. Tu cuerpo te dice, ¿qué está pasando? ¿Para bien o para mal? Tu espíritu. Tu espíritu te da indicación de qué está sucediendo adentro de ti. Pensamientos morbosos, lascivios, que llevan a degeneración y a prácticas y hábitos que cortan la vida de Dios. El Espíritu te lo dice, no estás bien.
lo que tú quieres ser y quién tú eres no es igual. Te estás distanciando de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tocaste la Biblia, que escuchaste música cristiana, que levantaste la mano en una campaña evangelística, que tú diste un estudio bíblico, que visitaste a alguien en la casa? Tu espíritu te dice, estás alejado. O te dice, tú eres un soldado. Tu identidad es, tú eres un siervo de Dios y tú no haces lo que tú quieres. Qué bien que tú dijiste no. Qué bien que tú dijiste thank you, pero no thank you. Qué bien que tú andaste en los caminos de Dios y que tú declaraste la palabra de Dios en situaciones de tentación, de peligro, de problemas. Tu espíritu te dice cómo andan las cosas allá en lo oculto. Ahora, la Biblia nos dice a nosotros que cada uno de nosotros que hemos sido concebidos fue porque nuestros papás y nuestras mamás se amaron mucho. Y cuando se amaron mucho, salimos nosotros. Nadie viene a este mundo que no haya sido concebido por el amor de un hombre y una mujer, papá y mamá. Pero el problema es este. Dice el salmista en Salmos, mi madre me concibió en pecado. No quiere decir que la unión del padre y la madre es pecaminoso, puesto que Dios lo ordena así. Dios fue el que estableció el matrimonio. Pero el acto de la semilla del hombre y el huevito de la mujer uniéndose, existe algo que está roto en el software, en el programa, en la programación. Y que cada uno de nosotros que nacimos de mujer, dice la Biblia en Efesios, y Dios nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese espíritu que agobia tu espíritu. El espíritu que opera en pensamientos y palabras y acciones en el mundo, en los hijos de desobediencia, y lo único que pueden ofrecer es desobediencia y pecado, entre los cuales también todos nosotros, los que están en esta parte de la iglesia, y en esta parte de la iglesia, y en esta parte de la iglesia, y aquí en esta parte de la iglesia, los que están viendo esto ahorita por internet, todos nosotros, dice la Biblia, anduvimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo y cumpliendo la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos, y éramos por, ¿cuál es esa palabra, hermanos? ¿Por qué? Naturaleza. Lo que se hace más fácil escoger. Éramos por naturaleza hijos de ira, hijos que producían ira en Dios, hijos que producían ira entre nosotros, lo mismo que los demás. Ay, hermano, por eso nadie puede juzgar. El momento que tú juzgas a otra persona, te la punta del dedo, te apuntas 3 a ti. Éramos lo mismo que los demás. Pero Dios, esa es la diferencia. Pero Dios. Así que, hermanos, la naturaleza humana, el cuerpo, la carne, los pensamientos, el espíritu, las emociones, el alma, en forma completa y radical, radice en griego, quiere decir de raíces, estaba contaminada radicalmente 100%. Es decir, Pablo lo lleva aún más y dice, yo sé que en mi cuerpo no hay nada bueno. En Jeremías dice, el corazón del hombre es bien lleno de mucha decepción. Desde la corona hasta la planta de los pies no hay en él cosa lícita. Pura putrefacción, pudredumbre y cáncer espiritual. Mira, cuando tú naces, todos nosotros nacimos en un cuarto oscuro. No estamos
vivos a Dios. Lázaro estaba muerto. Lázaro no podía venir a la vida hasta que Cristo no dijese: Lázaro, sal fuera. El muerto estaba muerto en delitos y pecados. No podía oler, no podía caminar, no podía amar. Él estaba muerto. Así como nosotros espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados, y conforme a la mente y los deseos de la carne, obedecíamos en desobediencia a Dios y obedecíamos los placeres de la carne. Todos comenzamos allí. Pero Dios, sigamos leyendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, ya que fuimos a la iglesia, es lo que dice la Biblia, ya que nos pusimos mejores, ya que hicimos los cambios, ya que nos bautizamos, no, aún estando muertos en delitos y pecados. Aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. La palabra fuerte es juntamente. Te dio vida. Dios te dio vida a ti. Dios te dio vida a ti, a mí. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Jesús nos resucitó y asimismo juntamente con Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú entiendes lo que logró Cristo. Pero Dios que te encontró ahogado, glu, 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 30 metros, muerto, sin poder moverte, Dios se hizo carne. Dios bajó a donde estabas tú en la arena y Dios te abrazó en la carne de Cristo y Jesús murió contigo y tú moriste con Cristo. Aleluya. Ese es el evangelio. Y Dios resucitó a Cristo. Y cuando resucitó a Cristo, te hizo vivo con Él. Te resucitó con Él, saliste del agua y con Él te sentaste aún en el trono del universo. Por gracia sois salvos. Es una obra solamente de un agente. Y ese agente es el Espíritu Santo. Tú no tuviste nada que ver con eso. ¿Qué tuvo que ver Lázaro con que viniera a la vida otra vez? Nada. Si yo le pido ahorita, como le hice en una de las sesiones de grabación que hicimos en Loma Linda Broadcasting Network, le pedí a mi hijita Shelha, ella ahorita está en su escuela sabática, pero yo le dije a ella con el micrófono: mi amor, ven para acá. Ella se paró delante de la cámara y le di el micrófono y le dije: amorcita, ¿tú tuviste algo que ver con tu nacimiento? No, yo no tuve nada que ver con mi nacimiento. Thank you very much, te puedes sentar. Ahí está mi tesis teológica. Por gracia sois salvos quiere decir que tú no tuviste nada. Tú no provocas nada en Dios. Escúchame bien. Tú no provocas que Dios te ame. Nosotros le amamos a Él porque Él primero nos amó a nosotros. Cristo dijo: que queremos que esto quede claro. Tú no me escogiste a mí. Yo te escogí a ti. Ahora, nosotros le escogemos porque Él nos escogió primero. Y nosotros le amamos porque Él primero nos amó a nosotros. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Aleluya. Oh, my brothers and sisters, ahora se pone la cosa buena. Porque el hombre caído moralmente no es capaz de hacer la voluntad de Dios.
Y aquí la iglesia adventista es importante que aprendamos esto. Le hemos puesto un hincapié equivocado al libre albedrío. Tú no tienes libre albedrío hasta que Cristo te salve. Tu único libre albedrío es escoger el pecado. Porque de acuerdo a la Biblia estábamos muertos en delitos y pecados y hacíamos solamente lo que es hijos de desobediencia y de ira. Pero el momento que Cristo te da vida juntamente con Él, ahora sí puedes escoger. Mira, Dios no le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. No había forma que ellos pudieran obedecerlo. Él tuvo que sacarlos de Egipto. Y ahora sí les da ley. Y estando ya libres pueden escoger. Dice la Biblia, la condición humana de esta caída de Adán nos ha afectado a cada uno de nosotros en nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros pensamientos, en nuestras almas, nuestras emociones, sentimientos y nuestra voluntad. Y nos ha afectado en el cuerpo de tal forma que la mayoría de personas, como los demás, el que domina es el cuerpo. La persona hace lo que el cuerpo quiera, cuando lo quiera, cómo lo quiera, con quien lo quiera. Porque esa es la naturaleza de aquellos que practican hijos de desobediencia, hijos de ira, como los demás. Pero existe algo especial. Nosotros pecamos porque somos pecadores. No practicamos justicia porque somos muertos en delitos y pecados. Porque por naturaleza éramos hijos de desobediencia. Es una situación radical, de radice, de raíz. El problema es, examinamos los frutos y decimos, ella hizo esto mal, él hizo esto mal, ellos hicieron esto mal. Y decimos los frutos. Pero hermanos y hermanas, los frutos dan indicación de la raíz. Tratamos de cambiar los frutos sin cambiar la raíz. Eso es religión. 5 Ave Marías, 10 Padres Nuestros, algunas oraciones. Y ahí cambian, los frutos siguen igual y la raíz sigue igual. Y la religión enmascara lo que te falta. Cristo dijo, por eso tienes que renacer. El acto del renacimiento es la única solución radical. En los días de San Juan, primera de Juan, cuando lo escribió, Juan luchaba con muchas personas que tenían falsas doctrinas. Entre ellos, el libro de primera de Juan específicamente fue escrito para darle respuesta a un grupo llamado los gnósticos, que producían el gnosticismo. Los gnósticos que producían el gnosticismo decían básicamente, mira, yo tengo mensajes especiales que Dios me ha dado. Ven a mi iglesia, está fuera de lo que dice la Biblia, son mensajes que Dios me ha dicho porque Dios me ha dicho, Dios me ha dicho. ¿Y qué te ha dicho Dios? Me ha dicho Dios que hay un dualismo, hay una ruptura entre lo que es el cuerpo y el espíritu. El espíritu, dicen ellos, siempre es bueno. El cuerpo siempre es malo. Y para que tengas más gracia, peca más. Toma más alcohol, fuma más marihuana, baila más bachata, sigue con más personas que no son casados contigo. Ve a más antros, a más bailes. Disfruta más de este mundo porque entre más pecado cometes, más gracia se le da a tu espíritu. Y por lo tanto, entre más malo eres en el cuerpo, más santo eres en el espíritu.
¿Quién quisiera unirse a mi iglesia? Y cuánta gente venía a esas iglesias. Yo feliz que puedo hacer lo que yo quiera, con quien yo quiera. Y eso era... Y fíjense, hermanos y hermanas, eso llevó a negar el nacimiento de Cristo. Porque dijeron, es imposible que Dios le ponga tanta importancia a la carne. Y también negaron el hecho de que Cristo murió en la cruz. Por lo tanto, San Juan dedicó el libro de Primera de Juan, del capítulo 1 al capítulo 5, a varios de estos temas gnósticos. Pero en el de hoy se ha hablado, esta parte aquí del medio del versículo 7, hijitos, nadie os engañe. De eso se habla hoy en día mucho en el mundo. Tú puedes seguir pecando, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Tú puedes seguir aquí y allá, no importa, total, Dios te va a perdonar. La gracia es gracia barata. Dios sabe que no puedes cambiar. Tú trata lo mejor que puedas. Peor todavía, algunos dicen, ni tienes que renacer. La Iglesia Apostólica Católica Romana está en contra del renacimiento. Es su primer sacramento. Tú tienes que nacer en mi iglesia. El momento que tú naces en mi iglesia y te bautizas en mi iglesia por aspersión, ya estás salvo. No tienes que nacer otra vez, solo tienes que bautizarte, callarte y pagar. Y sigues con los sacramentos en la primera comunión, en el matrimonio, hasta la absolución de tus pecados en el rito de la muerte. Te tenemos desde que naces hasta que te mueres. No tienes que renacer. Tú continúa en la pachanga. Tú continúa en la fritanga. Tú continúa ahí. ¿Por qué? Porque así son las cosas. Solamente calla y paga. Brothers and sisters. Y Cristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Hijitos, que nadie os engañe. Todo aquel que practica justicia es justo como Dios es justo, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mira, la raíz del nuevo nacimiento evidencia el fruto de una nueva vida. Si la raíz es Cristo, el fruto es de Cristo. Tú nomás llevas el fruto, pero Él lo produce por medio de ti. Cristo dijo muy claramente en Mateo, por sus frutos los conoceréis. No por sus dones, no por sus charlas. Muchos son charlatanes. No por sus liderazgos, muchos les gustan dirigir. No por sus espíritus o carisma. Hay que testear los espíritus, dice la Biblia. Por sus frutos. Es que el fruto indica la raíz. Y me gusta más en inglés, the fruit comes from the root. La raíz evidencia el fruto. La regeneración, cuando el Espíritu Santo te regenera, cuando tú naces de nuevo, y la santificación, la cual es una vida nueva que Dios vive dentro de ti, son una y la misma. Les quiero explicar. Primero, por una negación negativa. El versículo dice, ninguno nacido de Dios practica el pecado. Ninguno es universal. Hombre, mujer, alto, chaparro, negro, blanco, cabello mucho o calvito, no importa. Ninguno es ninguno. Ninguno nacido de Dios. La palabra nacido, la palabra genao en griego. Naciste de Dios. Esa palabra genao es la misma que está en Mateo 1. Y este papá engendró a este. Y este engendró al otro. Y este engendró, gendrar, genao.
de griego, engendrar, engendrar de generación, de regeneración, de generador, de genao, en griego, la palabra está tratando de asociar en español. Es que tienes un papá. Me gusta mucho la hermana Norma, que en sus oraciones ella siempre dice, papá Dios. Jesús le llamaba papito, Abba, diminutivo, pops, daddy, daddy-o, papito, papacito, diminutivo, de cariño, ternura, amor, de conexión, de haberle visto, de haberle escuchado, de haber sentido su calor, de haberle visto cómo Él se levantó y te defendió, cómo Él ayudó en ese problema, esa situación, esa dificultad que tenías. Él es tu Dios personal, no un usted. Ahora, está bien si tú llamas a tu papá usted. A mi padre yo le llamo padre, no daddy. Padre, está bien. Usted puede decirle a Dios usted, es forma de respeto. Pero genao quiere decir Dios te renació. Cuando estabas muertos en delitos y pecados. Y no es progresivo. En un momento estabas en el mundo de la oscuridad y tú ni te diste cuenta cuándo. Ahora el reino de Cristo. Ahora hijo de Dios. Estabas muerto en delitos y pecados y en menos de un segundo, hijo de Dios. Y estabas muerto en delitos y pecados. No que te reformaste, te viniste, te pusiste la corbata y te bautizaste, no, nada. Eso es el resultado de, en un segundo, pero yo estaba muerto en delitos y pecados como los demás. El renacimiento no es justificación por la fe. El renacimiento es el acto soberano de solamente una gente con una voluntad y no era la tuya. Y tú no tenías participación en eso. Es solo por la gracia de Dios. Un acto soberano, monorgéstico, mono de solo uno, no sinergéstico. Él no pidió tu cooperación. Les repito, mi hijita, ¿usted qué tuvo que ver con su nacimiento? Nada. Fue un plan del papá y la mamá. Y ahora vino ella. ¿Qué tú tuviste que ver con tu renacimiento en ese momento? Nada. Nada. Y en el momento que tú te arrepentiste, que tú te volteaste, es porque Él ya te había volteado adentro. Tú no puedes hacer nada por ti porque en ti no hay nada bueno. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos a una se fueron descarriados. Se hicieron inútiles. Para que toda la gloria sea a Dios. Dice la hermana White que el acto de la justificación por la fe es el acto de Dios tomar la gloria del hombre y echarla por el polvo de la tierra. Dice la hermana White que no hay ni un tejido de nuestras buenas obras en el manto de justicia del Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que Dios te da? Cuando Él te entra a su reino, el momento que estallas en nueva vida, te da junto con nueva vida. Dios te da un nuevo corazón. Dios te da una nueva disposición para hacer ahora cosas que antes no hacías. Dios te da nuevos gustos que antes que la religión era para las viejitas y la Biblia era puros cuentos. Y ahora estás adicto a las profecías, adicto a estudiar, adicto a levantar a tu prójimo en el nombre del Señor. Nuevos deseos. Ahora tienes nuevas esperanzas, tienes nuevas ambiciones, tienes nuevas metas, te dan nuevos afectos.
Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que more en mi alma tu fulgida luz. Dígalo conmigo. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco, cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. ¿Quién rompe tus ídolos? Tú no te los rompes, tú se los entregas, pero el que los rompe es Él. ¿Quién te pone nuevos afectos? ¿Quién te da una nueva visión del mundo? ¿Te quita tus anteojos como tú mirabas al mundo? La pachanga, el jajaja, el jijiji, y te lo quita y te da la luz de Él. Y ahora es, wow, hay que andar bien seriecitos. Y mis hijos ya son soldados. Somos un ejército. Y seguimos a un rey, a un príncipe. Y las bobadas del pasado, para allá se quedan. No somos más eso. Nos está llamando a santidad, hermanos. Nos está llamando, también nos da un nuevo odio. Lo que una vez amábamos, ahora lo escupimos. Yo no puedo identificar. No nos identificamos más con eso. Nos da un nuevo amor por la verdad. Nos hace celosos por su nombre. Mira cómo esas nuevas raíces, que es Cristo, producen nuevos frutos. Cristo dijo, yo soy la vid, el Padre, el jardinero. Ustedes son los pámpanos, son las ramas. Aparte de mí, ustedes no pueden hacer nada. Porque el que es la raíz es la vid y Él es el que te sustenta a ti en pensamientos, en palabras, en acciones. Es un corazón nuevo que produce nuevos pensamientos. Cuando antes los pensamientos andaban para cosas, especialmente del hombre, cosas del sexo, ahora Dios dice, no. Así no se ve a una mujer, así no se ve esto. Trae los pensamientos para acá y ponlos bajo la obediencia del Señor Jesucristo. Ponen nuevos espíritus. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque el espíritu recto te da una identidad recta. El Espíritu es el que le dice a tu espíritu que ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Antes éramos hijos de desobediencia por naturaleza. Ahora por naturaleza somos hijos de Dios. Este es el gran cambio de lo que Dios te miraba antes, cómo tú estabas, tu espíritu, así como esta pompa que ven aquí. Tu espíritu antes de la reparación. No funcionaba nada, ni las correas, las poleas, todo estaba dañado. Pero una vez que Dios pone en ti su Santo Espíritu, todo comienza y funciona como tiene que tener, y ahora tú eres dirigido por un poder que te ha embarazado tu espíritu. Escucha bien, vamos a ver eso ahorita. Ninguno nacido de Dios practica el pecado. Practica, de la palabra en griego, poei. Practicar no quiere decir cometer. Escúcheme bien. Esto no quiere decir que nunca más vas a cometer un pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. No quiere decir que nunca vas a pecar. Lo que sí quiere decir es que no vas a practicar. ¿Qué es la diferencia? Cometer y practicar es tan alto como el cielo de la tierra. Practicar, poiei, quiere decir producir.
Estar trabajando premeditadamente para producir un fruto, o bueno o malo. Poiei, Cristo utilizó en Mateo 7, dice que producen malos frutos. Poiei, practican malos frutos. Es siempre en el tiempo del presente. No es pasado, pretérito, no es futuro. Es una continua acción en el que se determina el camino en el que vas a perseguir, el camino para poder producir fruto. Ese camino no va a ser más el camino del pecado. Si una vez éramos puerquitos, ahora somos ovejitas. Nadie que es nacido de Dios continúa en el viejo camino del pecado como su curso establecido de vida. Nadie. No son más puercos que están nadando en el lodo y están aprendiendo nueva natación en el lodo y están tomando del lodo y jugando con el lodo y felices en el lodo. A veces las ovejitas se caen, se tropiezan y se limpian enseguida y odian el pecado y le piden a Dios perdón por el pecado. Y se preocupan de poner alarmas para orar y leer la Biblia y están en la lucha en contra del pecado por la fe. Pero no son como el perro que se regresa a su vómito. Romanos 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos, poiai, produciremos, continuaremos en el camino del pecado para que la gracia abunde. Esa fue la teología de los gnósticos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué? Aquí está ya para terminar. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra simiente, la simiente de Dios en griego es una palabra que creo que todos vamos a conocer aquí, muy parecida al de español. En griego, simiente de Dios es sperma, de donde viene en español esperma. Dios embaraza a tu espíritu. Mira esto como lo dice. Lo que se excreta del órgano masculino en el acto sexual que fecunda a una mujer y crea en ella nueva vida. Es lo que Dios está utilizando para que tú y yo veamos cómo Él crea en ti, en tu espíritu, nueva vida. Es el acto de la simiente de Dios que no vino y se fue, sino vino y permaneció. Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. ¿Quién te hizo renacer? Tu papá Dios. Ahora, ¿cómo te hizo renacer? Según 1 Pedro 1:23, versículo 23, siendo renacidos no de simiente, esperma, no de esperma corruptible, sino de un esperma incorruptible, por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que opera utilizando la palabra de Dios para que la palabra de Dios por medio de ti no regrese a Él vacía. La simiente de Dios que permanece, la semilla divina que permanece, es la que hace crecer a Cristo en tu espíritu. Es la que hace crecer a Cristo en tu corazón. Y la santificación es ese crecimiento en lo que nos estamos pareciendo más y más a lo que la esperma divina depositó en el espíritu. Nos vamos a hacer más y más como Jesús, más pacientes como Jesús, más amorosos como Jesús, más mansos y humildes como Jesús, más serios en la relación con nuestro Padre Celestial como Jesús. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas, que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Dios tiene una naturaleza que quiere santificar tu cuerpo, como tu alma y espíritu, pero tu cuerpo, Él quiere santificar tu cuerpo, las avenidas del alma, lo que ves, lo que escuchas, lo que pruebas, donde vas, lo que tocas, para que todo sea hecho irreprensible como la esperma incorruptible que ha depositado en tu espíritu, para que en ti nazca el Hijo de Dios. ¿Cuánto decimos amén?
Y así es como Él nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne para que podamos poner por obra sus santos y divinos estatutos, preceptos y mandamientos. ¿Quién es el que produce esto en ti y en mí? En forma automática. El que lo hace es el que permanece en ti. El que te quiere tocar y enchufar. El que quiere que se quede en ti hasta que produzca en ti la identidad a la cual Él te ha llamado. Y termino con esto. Dice, y no puede regresar. No puede pecar. ¿Por qué no puedes pecar? Porque el esperma que Dios puso en ti no peca. El Espíritu Santo que está desarrollando el nuevo hombre, la nueva mujer interior, no peca. Y no solo peca, no puede. Hoy dinatai de dunamos, de dinamita. ¿Saben qué es dinamita? Cuando el cohete va subiendo, esa dinamita que una vez evaporaba en el cuerpo y queríamos hacer cosas malas porque ahí estaba la lascivia y estaban los pecados. Ahora, ya no es más, porque ese hombre no puede pecar. Cristo dice, estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si entras en mí y yo en ti y permanecemos, vamos a tener una conversación y voy a cenar contigo, voy a cambiar tu vida. Pregunta que termino, ¿has nacido tú de nuevo? ¿Has visto tú un cambio radical en tu vida? ¿Cómo ves a los demás después de este servicio? ¿Cómo ves a Dios después de ese servicio? ¿Cómo te ves a ti mismo después de este servicio? Es para que lo veas una vez más, está siendo grabado, y es para que te examines a ti mismo. ¿Has tú nacido de nuevo? La respuesta es o sí, o no sé. Pero tú tienes que saber, porque es lo más importante y es el día más importante, el día en que la simiente viva te renazca. Te pido que te pongas de pie conmigo para terminar con una oración. Cariñoso y amante Padre, te agradecemos porque nos has dotado a cada creyente de algo dentro de nosotros que no puede pecar. Una simiente divina, una simiente viva, y ahora nos está dando una nueva identidad. Gracias por el acto instantáneo del renacimiento, de tu justificación por la fe y la regeneración del Espíritu por medio del agua y de tu palabra. Gracias por el acto de la santidad, en la cual creas en nosotros los deseos de la nueva vida, nuevo corazón, nuevos hábitos, nuevas afecciones, para poder seguirte a ti. Gracias por quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, oídos que escuchen y manos dispuestas a hacer tu voluntad. Gracias, Señor Santo, por esta congregación. Pedimos que este servicio les haya bendecido en gran manera. Y si fuera este el último sermón de sus vidas o el mío, que haya sido satisfactorio delante de ti, y haz claro, muy claro, lo que deseas hacer en la vida de cada uno de estos hermosos hermanos de esta hermosa iglesia y aquellos que nos ven en línea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Feliz sábado. Procedemos ahorita a la escuela sabática.